Buenos días, bienvenidos a este devocional una vez más. Mi nombre es Magdiel Martínez y es un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo este devocional. Es un gusto verles que día con día ustedes están aquí, persisten en esto. Esperamos que les siga siendo de utilidad estos devocionales. Esta mañana, quiero hablar con ustedes sobre las aflicciones. Y precisamente este devocional lleva por título Las aflicciones nos ayudan a ver el poder de Dios, sirven para ver el poder de Dios. Y nos vamos a estar basando en 3 versículos de la Escritura que se encuentran allá en Éxodo capítulo 5, versículo 22 y 23, y Éxodo capítulo 6, versículo 1. Le invito a que ahí en su casa tome unos segundos para buscar su Biblia, para buscar la cita y que podamos dar lectura juntos. Éxodo 5, 22 en adelante dice de la siguiente manera: Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Bueno, este pasaje de la Escritura se encuentra en un momento crucial para el pueblo de Israel. Ellos en este momento se encuentran cautivos en Egipto, se encuentran bajo una esclavitud, y Dios está próximo a liberarlos por mano fuerte, llevando a cabo lo que conocemos como las 10 plagas, que no son nada más que 10 juicios que Dios hace hacia el pueblo de Egipto para condenarlos y después terminar por matar al pueblo de Egipto. Pero bueno, yo me quiero enfocar un poquito más adelante y vamos a dejar un poquito pendiente este pasaje. Y bueno, quiero comenzar a hablar sobre las aflicciones. Y es que cuando las aflicciones vienen a nuestra vida, lo primero que nosotros hacemos como buenos mexicanos es quejarnos. Nos quejamos por todo, ¿sí? Y hacemos un chiste de todo también aparte. Y no me dejará mentir usted, que cuando hace calor nos quejamos porque hace mucho calor, porque el sol quema, porque está insoportable, porque sudamos. Pero cuando hace frío nos quejamos porque hace mucho frío, porque nos enfermamos, porque la cobija no nos cubre bien. Pero el chiste es que siempre nos estamos quejando, nunca estamos contentos, ¿sí? O cuando llueve nos quejamos porque no podemos lavar, o porque cuando necesitamos salir a algún lado a trabajar y eso, pues nos mojamos. El chiste es que siempre nos estamos quejando, ¿sí? Y hay personas que hasta dichos han inventado, ya son más creativos, ¿sí? Sin embargo, esto la verdad es que quejarse está mal, porque muchas veces en vez de solucionar el problema, lo único que hace es complicarlo, ¿sí? Somos demasiado quejosos. Y es más, he llegado a escuchar casos en los que una persona tiene un buen trabajo, que es bien pagado, pero en un momento el jefe lo manda a hacer algo que a esta persona no le parece y va y le dice sus cosas al jefe, se queja con el jefe. Y el jefe, pues como jefe, tiene que darse a respetar y lo terminan por correr, ¿sí? Entonces esa es una lección que tenemos que aprender, que no hay que quejarnos, ¿sí? Y es una de las dos cosas que hoy vamos a aprender, que vamos a estar viendo. La primera es no quejarnos, ¿sí? Y es que lo mismo más adelante, si seguimos leyendo la narración del Éxodo, nos vamos a encontrar que algo parecido le pasó al pueblo de Israel, ¿sí? Ellos salen de Egipto, son liberados de la esclavitud, pero ahora se enfrentan con unos problemas que son las aflicciones. Y es que pues ellos salen al desierto y sus primeras preguntas fueron, bueno, yo me imagino que se las hicieron, es: ¿de dónde vamos a sacar comida? ¿De dónde vamos a sacar ropa? ¿Sí? Que son prácticamente lo primero que uno se pregunta, ¿no? Y pues se encontraban en el desierto, y usted dígame, ¿qué cosas encontramos en el desierto? La verdad es que en el desierto no podemos encontrar mucho. Encontramos si acaso vegetación del lugar, plantas desérticas, pero no hay más. Encontramos arena, tierra, es lo único que encontramos en el desierto. Y si bien eran quizá preguntas válidas que tenían que hacerse el pueblo,
La verdad es que ellos, en vez de pedirle a Dios y confiar en que si Él ya los liberó con milagros, con obras portentosas de Egipto, ¿cuánto más no era poderoso Dios para suplirles lo que necesitaban? Pero ellos, en vez de hacer esto, de confiar, de pedirle a Dios, ellos comienzan, hasta parece que eran mexicanos, comienzan a quejarse, empiezan a decir y a murmurar de Dios, empiezan a decir: para esto nos sacó Dios, de Egipto, para morirnos de hambre aquí en el desierto, y eso es lo único que quería, ¿sí? Y esto después llega a oídos de Moisés, que el pueblo se estaba quejando por comida. Entonces ahí va Moisés con Dios a intervenir en el asunto. Y le dice a Dios: bueno, el pueblo está hambriento, necesitan comer. Y Dios pacientemente, obviamente él estaba escuchando las quejas, las murmuraciones, él las estaba escuchando, pero pacientemente él les suple de alimento, con lo que conocemos como el maná que llovió en el desierto, ese pan milagroso en medio del desierto, y sació su hambre. Pero no les fue suficiente al pueblo. Ellos nuevamente, pasó un poco de tiempo y empezaron a decir: oh, Dios solo sabe cocinar pan, tenemos hambre de carne. Dice: porque allá en Egipto sí teníamos carne, cosa que no era cierto. Pero ellos, el chiste era quejarse. Entonces que empiezan a quejar otra vez de Dios, que si solo pan, que para eso los sacó de Egipto nada más. Y bueno, Dios, ya un poco molesto, de todas formas en su misericordia les suple y les manda codornices, si no mal recuerdo. Les manda y suple y les cumple su capricho. Y bueno, el pueblo se calmó por un tiempo, pero después empezaron con que: ¿y ahora de dónde vamos a sacar agua? Dios nos sacó de Egipto para morirnos, para matarnos aquí de sed, para que muramos en el desierto. Empezaron otra vez a decir. Hombre, ya para ese entonces ya también Moisés ya estaba molesto, porque el pueblo no estaba conforme con nada. Se estaban quejando y quejando y quejando. Llegó a tal punto que, bueno, Dios en su misericordia suple el agua, pero Moisés, ya molesto, no estaba ya en sus cabales, como decimos, y no sigue al pie de la letra las instrucciones que Dios le había dado para suplir el agua. Y lo único que lograron después de esto con sus quejas fue que Dios no los dejara entrar a esa tierra prometida, ¿sí? Que tanto les había dicho cuando los iba a sacar de Egipto. Finalmente, a esa generación, por estar de quejosos, Dios no los dejó que entraran a la tierra prometida. Los trajo dando vueltas en el desierto durante 40 años, hasta que esa generación murió en el desierto y quedaron ahí enterrados juntos con Moisés también. Y eso es lo único que lograron con sus quejas, que Dios los matara, ¿sí? Entonces, retomando lo que queríamos hablar, la primera cosa que hay que aprender cuando llegan las aflicciones, cuando llegan las dificultades, es no quejarnos, ¿sí? Y ahora, en segundo lugar, cuando llegan las aflicciones, cuando llegan las dificultades, hay que tener la cabeza fría para distinguir, ¿sí?, las causas de esas aflicciones y, por ende, poder tomar las acciones necesarias dentro de esas aflicciones y tomar las actitudes correctas. Okay. Y hay tres tipos, bueno, yo las catalogué como tres tipos de aflicción que hay, ¿sí? Vamos a ver la primera. La primera es la aflicción como consecuencia negativa, ¿sí? Ok. Bueno, en esta categoría estoy casi seguro que van a entrar el 80% de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de las cosas por las que nos quejamos. Aquí va a entrar la mayoría. Y es que aquí entran las dificultades que son el resultado de nuestras malas costumbres, ¿sí?, o de nuestras malas decisiones o actitudes. Si usted, por ejemplo, somos muy dados a veces al chisme, ¿no? Pero si andamos ahí de chismosos en el trabajo, diciendo cosas que no, de los compañeros de trabajo, del jefe, ¿sí? Y eso llega al oído del jefe, no se sorprenda que el jefe tome la decisión de correrlo y dejarlo sin trabajo, ¿sí?
Y entonces ya cuando usted ya se quedó sin trabajo, empieza, no, que empieza a quejarse otra vez, ¿sí? Del problema ahora que tiene, de la aflicción que está pasando porque no tiene trabajo, no tiene cómo generar un ingreso. Pero eso sucedió porque usted estaba teniendo una actitud incorrecta, estaba haciendo algo incorrecto, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que hacer en este caso es aceptar la culpa que uno tiene, ¿sí? Ver las cosas que no están funcionando y corregir, ¿sí? Ahora, otro ejemplo, y este lo he visto todavía más seguido, y es que cuando la gente se enferma, por ejemplo, algo que es muy común aquí en México, porque nos encanta el picante, que nos dé gastritis, que tengamos colitis por comer excesos de grasa, excesos de picante, de cosas irritantes, que nos dan ese tipo de enfermedades comunes, ¿no? Ahí vamos, corriendo al médico, quejándonos del dolor, quejándonos de todo, pero y a veces en esos momentos lo que decimos, ay, Dios me está pasando por una prueba, ¿sí? Dios me está probando, Dios no sé por qué motivos ya me trae de encargo, ¿no? Pero no nos damos cuenta que en realidad el problema de nuestras enfermedades, a veces la mayoría de las veces, el problema es que somos muy desordenados en nuestra forma de comer, ¿sí? En nuestras costumbres, somos muy desordenados, muy descuidados. Y esos descuidos, esas malas decisiones traen como consecuencia aflicción, pero es una aflicción, digamos, negativa porque está siendo producida por algo que está mal. Y cuando son esas aflicciones, tenemos que tener la humildad de reconocer y decir, no, la estoy regando aquí, ya estoy haciendo algo mal. Entonces, ya que uno acepta la culpa, uno puede proceder a tomar las acciones debidas, a cambiar las actitudes a las actitudes correctas, ¿sí? Y es ahí cuando se empiezan a solucionar esos problemas, cuando uno empieza a pasar esas aflicciones, ¿sí? Esa es el primer grupo de aflicciones, que creo que ahí se encuentra la mayoría de los problemas que tenemos, y le pido en esta mañana que usted analice, se ponga a analizar sus problemas o lo que llamamos problemas, que a veces realmente ni son problemas de verdad, sí, simplemente son resultados de nuestras malas acciones, y si usted se percata que hay una así, pues lo corrige. Punto número 2, las aflicciones como consecuencia positiva. Aquí se van a encontrar, con suerte espero, el otro 10% de nuestros problemas y las aflicciones que pasamos. Ok, aquí se encuentran todas esas aflicciones, problemas que pasamos, que vienen porque nosotros no queremos doblegar nuestra integridad. Sí, nosotros no queremos comprometer nuestra integridad, no queremos ceder a una moral corrupta. Y ahora le pondré un ejemplo para que usted me comprenda un poco más de lo que estoy queriendo decir. Imagine que a usted lo corren del trabajo, sí, pero esta vez no porque usted andaba haciendo cosas indebidas, no porque usted estaba quejándose todo el tiempo, sí, sino ahora porque lo estaban incitando o llevando a hacer alguna cosa que no estaba correcta, una cosa indebida, como podría haber sido algún, como llamamos, tranza, ¿no? Cosas así turbias, llamémosle. Y a usted lo corren precisamente por eso, porque usted se niega a caer en eso que está mal, en aquella corrupción. Usted se niega, y obviamente con respeto les hace ver que eso está mal. Y si por esa razón a usted lo corren, usted está experimentando precisamente esa aflicción, pero una aflicción positiva, porque usted está consciente, usted está tranquilo de que no está haciendo usted nada mal, sino lo que usted buscaba era agradar a Dios. Y Dios, por eso mismo, que conoce su corazón y estaba viendo la integridad con la que usted lo estaba haciendo, Él va a respaldar esa aflicción, Él va a estar ahí, va a respaldar también esa decisión, lo va a respaldar a usted. Y en esos momentos usted puede venir a Dios y orar a Él y pedirle que le dé un trabajo, porque finalmente usted estaba buscando hacer su voluntad, usted estaba buscando mantenerse íntegro ante Él, ¿sí? Podemos confiar en eso. Ahora, punto número 3, la aflicción por prueba.
aquí se va a encontrar menos del 10% de las aflicciones que tenemos, ¿sí? Porque aquí se encuentran aquellas que vienen por causas que no conocemos, ¿sí? Por causas que se salen de nuestro control, que no sabemos qué hicimos, ¿sí? A veces, pero llegan esos problemas, llegan esas aflicciones, llegan esas pruebas que les llamamos, ¿sí? Como lo podrá ser bien alguna enfermedad, de esas que son muy graves, podríamos ponerle un nombre como cáncer, ¿sí? Son enfermedades sobre las que muchas veces no tenemos el control, solo sabemos que llegan y llegaron y ya están ahí. Y obviamente tenemos que hacer las cosas pertinentes, ¿sí? Tenemos que ir al médico para procurar tratarlo y todo, pero muchas veces no sabemos por qué vienen ese tipo de enfermedades. También puede ser que sí, sin motivo alguno, usted nada más lo corran del trabajo, ¿sí? Y usted se queda así como de, pero no hice nada. Pero son esas situaciones las que llamamos pruebas. Y confiamos que nosotros como creyentes, todas esas pruebas, lo que hacen en nosotros es llevarnos a que nuestro carácter sea moldeado al carácter de Cristo, que la imagen de Cristo sea vista en nosotros, ¿sí? Esas aflicciones, esas pruebas nos llevan a que nosotros conozcamos más a Dios. Y si bien en los tres tipos de aflicción Dios puede mostrar su poder, y claro que muchas veces lo muestra, ¿sí? Debemos tener cuidado con las actitudes que tomamos, ¿sí? Porque el que Dios muestre su poder en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, no es garantía de que a nosotros nos vaya a ir bien, ¿sí? El pueblo de Israel durante 40 años estuvo viendo el poder de Dios. Cada día, Dios en el día, Él era una nube sobrenatural que cubría el campamento del pueblo de Israel, y durante la noche dice la escritura que Él era una columna de fuego que se paseaba en medio del campamento para darles calor. Todos los días Él les daba de comer, Él suplía agua de manera sobrenatural. Sus vestidos, su ropa de ellos no se desgastaba, sino que crecía junto con ellos, ¿sí? Y durante 40 años ese pueblo estuvo viendo el poder de Dios. Pero finalmente a ese pueblo, al menos a esa generación que se habían quejado, que habían tomado una actitud incorrecta, no les fue bien. Ellos, como ya lo habíamos mencionado, terminaron sepultados en la tierra del desierto, en esa arena del desierto. Ellos quedaron sepultados y no pudieron ver cumplida la promesa. Sí, ellos no pudieron ver esa tierra más que de lejos, pero no pudieron disfrutar de eso. Entonces, el que Dios muestre su poder en medio de la aflicción no es garantía de que a nosotros nos vaya bien. Por eso le digo, tenemos que tener mucho cuidado con las actitudes que tomamos, no andarnos quejando por todo, sino más bien agradecer y ver la manera en la que Dios va ciertamente a mostrar su poder, pero también a llevarnos a crecer en Él, ¿sí? La manera en la que Él va a forjar nuestro carácter. Esas áreas, darnos cuenta cuáles son esas áreas que Dios quiere moldear, porque se salen del molde que es Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a ver eso en la dificultad, ¿sí? Tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Él, a creer en Él, ¿sí? Ante cualquier situación, le debemos a Dios nuestra lealtad, ¿sí? Y si bien llegara un momento en el que en medio de esa aflicción Dios, por su soberana voluntad, Él no quisiera mostrar su poder, porque Él se reserva el derecho de mostrar o no su poder, debemos confiar en Él, ¿sí? Debemos aprender a confiar en Él, que aun cuando tengamos esa enfermedad en estado terminal, que no nos queda nada más que esperar la muerte, ¿sí? Y Dios no quiere sanarnos, debemos confiar que Él tiene el poder para hacerlo. Y que Él sigue siendo Dios aunque no quiera sanarnos. Y aunque nos lleve esa enfermedad a la muerte, debemos creer que Dios tiene el poder para quitarnos esa enfermedad. Debemos tener la certeza de que Él es Dios, aún nos pase lo que nos pase, ¿sí? Dios se reserva ese derecho de mostrar su poder. Ciertamente lo puede hacer, lo puede mostrar, pero se reserva el derecho. Y nosotros le debemos nuestra lealtad incondicional a Dios, ¿sí? Y esto me recuerda una historia bíblica de 3 hombres que se negaron a adorar al rey de Babilonia,
aun cuando este rey los amenazó a esos 3 hombres, los amenazó de muerte, ¿sí? Ellos finalmente fueron lanzados a un horno de fuego, como ya los había amenazado el rey, por no adorarlo, ¿sí? Y ellos, cuando estaban a punto de ser lanzados, ellos dijeron: confiamos en nuestro Dios, ¿sí? Confiamos que Él tiene el poder para librarnos de ese fuego. Pero aún si Dios no quisiera hacerlo, aún si Dios no quisiera salvarnos y muramos en ese fuego, nosotros confiemos en que Él es Dios y no vamos a adorar al rey de Babilonia. Posteriormente, obviamente, este rey se enfureció y los mandó a lanzarlos a ese horno de fuego. Narra la escritura que el fuego era tan abrasador, era tan intenso, que los soldados que lanzaron a estos 3 hombres murieron nada más con el acercarse al fuego. Pero dice la escritura que se podían ver a estos 3 hombres caminando en medio de las llamas de fuego, ¿sí? Y se veía un hombre más, que era Dios, era la presencia de Dios allá entre ellos. Y dice que el rey se queda, y todos los que estaban ahí se quedan asombrados de ver que estos 3 hombres estaban en medio de las llamas como si nada. Y entonces manda a llamarlos, que salgan del fuego. Y dice la escritura que cuando ellos salen, no se había quemado ni un solo cabello de ellos, ni un solo hilo de sus vestiduras olía quemado, porque Dios tuvo a bien salvarlos. Pero ellos tenían la certeza de que si Dios no los salvaba, Dios seguía siendo Dios, y Dios seguía mereciendo esa lealtad incondicional, esa lealtad, aunque los llevara a la muerte, Dios la seguía mereciendo, ¿sí? Y aunque tuvieran que experimentar una de las muertes más horrorosas posibles, ellos estaban seguros y ellos no doblegaron su integridad por servir, adorar al rey de Babilonia, ¿sí? Y es que tenemos que tener tal certeza de que nuestro Dios, es el único Dios, a fin de que si en algún momento, por la razón que sea, perdemos nuestro trabajo, debemos confiar que Dios, que Cristo es nuestro sustento, que Él es nuestro pan, como lo dice la Escritura. Debemos estar tan confiados en Dios que si perdemos todas nuestras posesiones el día de mañana, Cristo es nuestro más grande tesoro, ¿sí? Y si un día alguna enfermedad que Dios permita roba nuestra vida, ¿sí? Si el aliento de nosotros, el aliento de vida de nosotros se escapa, estamos confiados que nuestro Señor en sus manos lo toma, ¿sí? Debemos confiar en Él, debemos confiar en medio de la aflicción. Ciertamente tenemos que llevar a cabo este análisis que le menciono y saber en qué momento nosotros estamos haciendo algo mal y corregirlo. Pero aun cuando tengamos que corregirlo, debemos confiar en Dios, debemos confiar en que Dios en una u otra forma va a mostrar su poder, ¿sí? Quizás no sean las maneras que nosotros deseamos, pero Dios va a mostrar su poder y nosotros tenemos que confiar en eso. Y ya por último, quiero que durante el día reflexiones sobre esto, que analice los problemas que tiene, las dificultades que tiene y busque, si usted está haciendo algo mal, o sea, busque los motivos por los cuales está viniendo esa aflicción, y dependiendo de lo que salga según lo que ya vimos, tome las decisiones necesarias, las actitudes correctas para esto, ¿sí? Y ya no se ande quejando, ¿sí? Como lo mencionamos, no se ande quejando, más bien sea agradecido con Dios, ¿sí? Y que eso se vea reflejado en la actitud que tiene usted hacia con su prójimo, que se vea reflejado en el trato que usted tiene con su prójimo, ¿sí? Finalmente que el fruto del Espíritu sea visto en usted, ¿sí? Que el carácter de Cristo sea formado en usted día con día. Y le pido que reflexione esto durante este día. Y bueno, creo que es todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Vamos a hacer una oración ya para terminar.
Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de podernos acercar a tu escritura. Señor, gracias por permitirnos escuchar tu voz. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a cada día ser más como tú. Te pedimos que nos des la fortaleza para poder enfrentar cada una de estas aflicciones, Señor, pero también la sabiduría para poder corregir y poder sobrellevar estas aflicciones, Señor. Te rogamos que nos ayudes. En el nombre de tu Hijo, Señor, tu Santo Hijo, oramos. Amén. Es un gusto estar con ustedes en un día más. Que tengan un excelente día. Nos estamos viendo en el siguiente devocional.